Héctor Silva Ábalos se dio a conocer en El Salvador como periodista de investigación, vinculado a medios nacionales bastante conocidos. Construyó, digamos, una imagen pública asociada al periodismo crítico y del discurso anticorrupción. En El Salvador, el órgano judicial es corrupto, así. El órgano judicial tiene un problema de corrupción. Y hace más poco han dicho que la Policía Nacional Civil tiene un problema de corrupción. Y han dicho que el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República tiene un problema de corrupción. Yo no veo en ninguna instancia intención seria de depurar estos organismos. Su apellido, sin embargo, nunca fue un detalle menor. Es hijo de Héctor Silva, histórico dirigente del FMLN y exalcalde de San Salvador, una figura emblemática en la izquierda posguerra. Esa herencia política lo acompañó permanentemente, situándolo en un punto delicado entre el ejercicio periodístico y el peso simbólico de la política. Y esa combinación marcó tanto su proyección pública como la lectura sobre distintos sectores sobre su verdadero trabajo. Porque con su apellido como credencial tácita, Héctor Silva Ábalos pasó del periodismo crítico a incrustarse cómodamente en el gobierno de Mauricio Funes, aprovechando el peso político y simbólico del nombre de su padre. Entonces, lo que se vendía como un servicio al Estado terminó siendo una puerta giratoria demasiado conveniente. Función diplomática, cercanía al poder y beneficios paralelos, una combinación que lo expuso en los términos de falta de moral, desde la que señalaba a otros como periodista. La ironía muy brutal. El periodista que denunciaba abusos terminó envuelto en prácticas de presunta corrupción, demostrando que el apellido que lo impulsó hasta los círculos de poder fue también el que lo arrasó al mismo charco que decía combatir. Yo sabía que había recibido de nuevo, te repito, de dinero de casa presidencial por los trabajos que hacía. ¿Vos crees que alguien te creería si vos le decís que recibías dinero en efectivo, que no declarabas, en la oficina de la Secretaría Privada de la Presidencia? A mí me pagaron por venir a realizar unos trabajos de consulta y asesoría con el entorno del entonces presidente, ya te mencioné con quiénes. Me pagaron aviones, hoteles, viáticos, alimentación, etc. ¿Me entendés? Obviamente, la naturaleza de Silva era desviada de la ética y de la moral. Desde que fue periodista y su paso por la función pública lo desnudó en sus frágiles principios de honestidad. Desde que fue empleado del gobierno de Funes, recibió miles de dólares en efectivo adicionales a su salario de ley. No los declaró ante Hacienda y provenían de la partida secreta adscrita a la presidencia. Según la Fiscalía, millones de dólares en su totalidad. Sin embargo, ante las pruebas, Silva Ábalos no pudo seguir negando sus pagos irregulares. Reconoció que por ese dinero en efectivo simplemente firmaba un recibo sin mayores trámites y alegó que él nunca sospechaba que esos fondos provenían de la partida secreta, que él solo sabía que era dinero de la presidencia de Funes, pero lo que sí reconocía que no era el mecanismo adecuado para recibir un sobresueldo. Y lo peor del caso y del descaro es que Funes le siguió pagando íntegramente un año a pesar de ya haber salido de su cargo. Podría ser por beneficio mediático en su nueva aventura como periodista, es decir, que Silva pues le siguiera tirando flores. Para el año 2016, la Fiscalía de El Salvador solicitó realizar algunas diligencias en contra de Héctor Silva Ábalos por un caso de presunto lavado de dinero por un monto millonario. Según las investigaciones, Silva habría lavado en común acuerdo con Gerardo Cáceres, dueño de la empresa Cobros Puntuales, Carlos Cáceres, exministro de Hacienda en el gobierno de Funes, y Francisco Cáceres, exsecretario privado de Funes. Incluso, Silva Ábalos fue señalado por comprar a nombre de Funes 40 caballos pura sangre, por lo cual se pudo haber pagado un monto que oscilaba entre 50 y 100 mil dólares. Curiosamente, al paso de los años, el mismo fiscal Melara pareció no darle mayor importancia a las investigaciones y se puede decir que tenía archivado el caso y no le mostró interés y terminó empapelándolo todavía más. Entonces, la investigación no continuó su rumbo. Y en esa escena de los sobresueldos, Silva firmaba recibos por el dinero en efectivo en oficinas más o menos secretas, casi a escondidas, fondos que nunca fueron declarados ni transparentados. Y pese a ello, siempre se vendía a él como el señor de la transparencia, de la honestidad, de la independencia, como si el simple acto de negar todo ese problema bastaba para borrar la opacidad de ese dinero. La ausencia de registros y la contradicción evidente entre su discurso ético
y la práctica real en la que no tenía honestidad. De la partida secreta hay dineros que fueron a parar a manos del periodista Héctor Silva Ábalos. Tenemos recibos originales de sobresueldos que recibieron funcionarios. Sí, el señor Héctor Silva es una de las personas que sale vinculada y sale mencionada como receptor de dinero de la partida secreta. Pero por si eso no fuera suficiente, Silva también fue pagado como periodista y desenmascarado por su mismo patrón, Adolfo Fito Salume, quien abiertamente dijo que había contratado a Silva para fundar la revista Factum Media. Y eso no es ningún problema. El asunto es que Salume confirmó que le daba generosos honorarios mensuales a Silva para su trabajo periodístico independiente, pero este siempre lo negaba. Es decir, negaba que Salume lo tenía a sueldo. Además, Fito Salume explicó que la colaboración con Silva no solamente fue con dinero, sino también con equipo y espacios digitales. Es decir, era su empleado. Y el problema radicaba en que Silva lo negara y quería mantener su imagen independiente. Ante estas revelaciones, es decir, un periodista al servicio de un millonario, sus compañeros, que en teoría no lo sabían, presuntamente investigaron desde el año 2009 al 2012, cuando Silva fue diplomático en la Embajada de El Salvador en Washington y recibía sobresueldos. Luego, su salida del gobierno de Funes para fundar la revista, financiado por Fito Salume. Y obviamente él no dejaría un jugoso salario y los sobresueldos del gobierno por un trabajo de periodista sin ser rentable. Indirectamente se puede asumir que Salume le pagaba mucho más dinero. Entonces, Factum era de Salume, pero tras el telón, y Silva el fundador como periodista independiente, y luego sus compañeros lo descubrieron. En fin, sus colegas, para limpiar el nombre de la revista, o tal vez porque de verdad no sabían las mañas de Silva, lo terminaron despidiendo a pesar de ser el fundador, aunque el daño a la marca ya estaba hecho. Los otros periodistas lo separaron por su falta de independencia editorial y la posible influencia de terceros, o sea de Salume, en un medio dedicado a investigar la corrupción con su editor y fundador, que era un sujeto ampliamente señalado por las autoridades por haberse llenado el bolsillo con los sobresueldos y con los pagos de Salume, pero siempre fingiendo y poniéndose el título de periodista independiente. Y eso fue porque Fito Salume lo permitió, pues, es decir, él te dijo, mira, te voy a poner a la gente. Sí, me dijo, mira, esta persona puede echarte la mano. ¿Por qué no lo comentaste? Simplemente había una oportunidad de hacer una ayuda en un momento en que no teníamos recursos para pagar esas cosas que eran fundamentales, ¿verdad? De que estaba hablando con gente para ver si se podía hacer una inversión en Factum. Así lo expulsaron definitivamente en un intento por sanear la credibilidad de la revista y de los demás, algo que les fue muy difícil en años posteriores como grupo periodístico. Para el año 2019, luego de acumular demasiados escándalos, incluyendo un proceso de investigación penal y ser expulsado de la revista Factum que él mismo había fundado, Silva se fue o huyó del país. Buscó trabajo en medios extranjeros, sacando su viejo currículo de periodista independiente. Silva Ábalos no ha regresado públicamente a El Salvador a pesar de no tener procesos judiciales abiertos en su contra. Una ausencia que puede interpretarse más como una precaución política que como una obligación legal. Instalado en Estados Unidos, Silva pasó de periodista independiente investigativo local a una voz permanente de la oposición internacional. Porque de hecho mensualmente vos ganabas en $5.800, aquí tengo. Pero, por ejemplo, en el mes de octubre del 2011, en calidad de honorarios, dice, vos cobraste $9.000 y luego en noviembre de ese año cobraste $12.000 en 2 pagos de $6.000. Entonces, vos lo declaraste ante Hacienda. No. Desde donde ha intensificado sus críticas contra el gobierno de Nayib Bukele, al que califica abiertamente como una dictadura consolidada. Se convirtió en uno de los críticos más duros del Ejecutivo, construyendo su discurso desde afuera, mientras su figura quedó marcada por una salida silenciosa y una ruptura definitiva con el escenario nacional, usando su discurso de dictadura para abrirse un espacio muy conveniente, subirse a la ola de periodistas que han salido del país para autoproclamarse perseguidos. No por resoluciones judiciales ni condenas, sino por su condición de periodista crítico. Sin embargo, esa narrativa choca con el hecho incómodo y documentado. Los señalamientos más graves en su contra no provinieron del gobierno, sino de sus propios compañeros de la revista Factum, quienes por desligarse de sus actos inmorales
dejaron constancia de que sí recibía pagos ocultos, manejo de dinero opaco y falta de transparencia interna. Así, mientras Silva construye desde el exterior un relato de víctima político, de periodista, los registros sobre sus prácticas cuestionadas siguen ahí. Recibos de sobresueldos, pagos a escondidas mientras se publican investigaciones. No es un descuido administrativo, es una traición al oficio. Y cuando ese comportamiento se repite una y otra vez, no puede llamarse error, sino un patrón. Pero aún, quien normaliza esas prácticas demuestra que la corrupción no fue una desviación tardía, sino un vicio que venía incubándose desde el inicio, como una grieta estructural que tarde o temprano termina rompiendo todo el edificio moral que se pretende vender como periodista independiente, al igual que Silva. Así cerró el ciclo, vendiéndose durante años como periodista independiente, pero terminó expulsado por sus propios compañeros que en teoría le descubrieron sus malas prácticas, dejando claro que para Silva el dinero pesaba más que la coherencia, que se podía escribir con dureza contra unos mientras se cobraba por silencio de otros. La ironía final es evidente. Quien decía fiscalizar el poder terminó huyendo del escrutinio, demostrando que la credibilidad, una vez perdida, no se recupera ni cruzando las fronteras, y por eso es que Héctor Silva ha huido de este país. Pero deje su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar siempre el contenido del canal, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.